Bienvenidos, estimados estudiantes, nuevamente a las clases virtuales de la Institución Educativa Tecnológico Constructores. En esta oportunidad, continuando en el área de Ciencias Sociales, para el aula senior, corresponde el curso de Historia Universal, la sesión 6, pero el tema 2. Vamos a ver qué tema importante nos espera hoy. Un tema muy interesante: las civilizaciones de América prehispánica, la civilización azteca. Vamos a ver, ¿se acuerdan de este mapita de la clase pasada? ¿Se acuerdan? Sí, pues esto es América del Sur, América del Norte, que está más acá, y América Central o insular, ¿no? Habíamos mencionado también que se desarrollaron tres grandes civilizaciones: la civilización azteca, la civilización maya e inca, ¿no? Específicamente en América del Sur, ¿no? Sin embargo, lo que hemos visto hasta el día de hoy, hasta unos momentos, conocíamos más de la civilización maya, pero hoy corresponde estudiar la civilización azteca, este rojito de acá, ¿ya? Vamos a hacer un zoom al mapa. ¿Qué tenemos acá en esta parte? Tenemos pues al Imperio Azteca. Todo este verdecito era el Imperio Azteca, ¿ya? Más acá está ¿qué cosa? Pues el Imperio Maya, ¿no? El Imperio Maya. Pero sin embargo, estas partes de acá, profesor, ¿por qué esto no está pintado? Ya, pues qué raro, ¿no? Sí, pues es raro, ¿por qué? Porque estos pueblos que están acá no pintados de verde se resistieron a ser gobernados por los aztecas y mantuvieron su independencia. Y son justamente estos pueblos que apoyaron a los españoles en su conquista al Imperio Azteca. Recuerdan, en el Imperio de los Incas también hubo comunidades, pues no, pueblos que apoyaron a los españoles a la invasión del Imperio Inca, ¿no? ¿Por qué? Porque no querían ser sometidos por el Imperio Inca. Pues lo mismo sucede acá en el Imperio Azteca, ¿ya? Vamos a entrar al tema. Ahí está pues, ¿no? La llegada de ¿quién? De Cortés, ¿no? De Cortés en su entrevista con Moctezuma II, ¿no? Cuando llegan los españoles al Imperio Azteca, ¿no? Que marca en sí pues su final del Imperio Azteca, pues, ¿no? El desarrollo histórico, tenemos un desarrollo histórico, que son los principales pueblos que antecedieron a los aztecas, ¿no? Encontramos a los olmecas, que datan de 1500 a.C. hasta los 300 después de Cristo. Fueron grandes constructores de pirámides. Los jefes de estos pueblos fueron sacerdotes. También tenemos a Teotihuacán, que data del 400 a.C. hasta el 800 después de Cristo. Fue un centro de gran importancia en la zona de Mesoamérica. El templo de la luna y la pirámide del sol son evidencia de su poderío. Su dios principal fue Quetzalcóatl, ¿ya? Pues mira, el templo de la luna y la pirámide del sol se parece acá. Sí, acá también tenemos, ¿no? Tenemos el templo de la luna y el sol, ¿no? La huaca de la luna y el sol también tenemos en La Libertad, ¿no? Después continúan los toltecas, que datan de los años 900 después de Cristo hasta 1168 después de Cristo. Tuvo como capital a la ciudad de Tula, que fue destruida por pueblos invasores. Y por último, ya entrando al Imperio Azteca, pues surge el imperio, ¿no? Surge el Imperio Azteca. En el Valle de México estaba dominado por pueblos anteriores a los aztecas. Gradualmente los aztecas, una tribu del norte, fueron tomando control de este valle. Los aztecas migraron hacia el Valle de México a inicios del siglo XVII después de Cristo. Se asentaron en la isla mayor del lago Texcoco, siguiendo las instrucciones de sus dioses. ¿Qué hicieron pues los aztecas? Debían establecerse donde observaran un águila posada en un cactus devorando una cobra. Así fundaron la capital del futuro imperio azteca, Tenochtitlán. Se parece bastante al inicio del imperio de los incas, ¿no?
Manco Cápac y Mama Ocllo también salieron del lago Titicaca, y donde se hundiera la barra de oro de Manco Cápac debía de fundar la ciudad del Cusco, ¿no? Ya bastante similar, pues bastante similar. Bueno, los aztecas, una vez establecidos en la zona, iniciaron la formación de alianzas con dos pueblos también asentados en el territorio, Texcoco y Tlacopan, que formaron una triple alianza y juntitos, lucharon contra el pueblo de Acopaxaco y lo derrotaron. Luego conquistaron otros territorios hasta imponerse por completo en la mayoría de la región, ¿no? Por ello, también tenemos, una vez establecido el imperio, tenemos la organización política y social. A nivel político y social fue una sociedad bastante jerarquizada, ¿ya? Bastante jerarquizada. Tenemos, ¿no?, en la cúspide a Tlatoani, ¿ya? Tlatoani. Posteriormente tenemos a la nobleza o los pilis, ¿ya?, que eran conformados por familia del emperador, sacerdotes, jefes militares y jefes de los calpulli. ¿Qué eran los calpulli? Pues era la base social del imperio, ¿eh? Ojo, el calpulli era la base social del imperio, que eran grupos de familias con un antepasado en común que compartían tierras de cultivo. La nobleza, los piles, estaban los jefes administrativos y sacerdotes. También tenemos a los jefes militares, ¿no? Después están los poxtecas. Los poxtecas, que eran los mercaderes, ¿ya? Los vendedores, los mercaderes, gozaban de una posición social y económica privilegiada. Posteriormente tenemos a los macehuales, que eran los campesinos y artesanos, miembros de la comunidad o de los calpullis. Después, y por último tenemos a los siervos y esclavos, los tlacotín. Los siervos eran hombres libres, pero con la obligación de realizar trabajos a favor del Estado. Y los esclavos vivían sin derecho alguno, pues no, como en toda sociedad jerarquizada. Y por otra parte tenemos a la organización política, ¿no? Política, ¿no? Estaba por sobre la cúspide el Tlatoani o emperador, que era la máxima autoridad y se le consideraba un ser sagrado. El sucesor era elegido por el Gran Consejo Supremo. El Tlatocán o Consejo Supremo estaba conformado por jefes de los calpullis, ¿no?, y ayudaban en el gobierno y elegían al sucesor del Tlatoani por méritos militares. Ojo, no era un sucesor, ¿no?, inmediato del emperador, no, sino era elegido por méritos militares. Después se encuentran los funcionarios estatales que se encontraban en las diferentes ciudades y eran elegidos por el emperador. Posteriormente tenemos a los jueces, quienes eran quienes impartían la justicia y aplicaban penas, ¿no? Era una sociedad muy severa con los delitos, pues, ¿no? Inclusive podía aplicarse la pena de muerte, ¿no? Después encontramos a los sacerdotes, quienes dirigían los rituales y tenían el control del conocimiento científico. Y por último están los militares, quienes eran responsables de la defensa y expansión del imperio. Conseguían tributos y prisioneros para los trabajos estatales y los sacrificios humanos. Ahora vamos a ver sobre la economía azteca. Son dos principalmente, igual que la maya y la inca, la agricultura y el comercio, ¿ya? En cuanto a la agricultura, sabemos bien que es la base de la economía. Lograron una significativa producción. Entre sus principales productos, igual que la maya, está el maíz, el frijol, el cacao y el aguacate, es decir, la paltita, ¿no?, la palta. Este desarrollo agrícola se dio gracias a los siguientes factores. Interesante. Uso de fertilizantes, es decir, de excremento de animales, así como el guano acá en el Perú, ¿no? También el sistema de roza y quema de terrenos, ¿ya? El sistema de riego, y algo muy importante es esta de acá, las chinampas. Las chinampas eran islas artificiales sobre el lago Texcoco usados como huerto. Acá en esta imagen vemos, ¿no?, las chinampas. Miren cómo forman, qué bonito, ¿no?
Bueno, y por otra parte tenemos al comercio. Estaba a cargo de quienes, habíamos mencionado quiénes eran los mercaderes, los pochtecas, ¿no? El comercio se realizaba en mercados importantes en Azcapotzalco, Tlacopan y Tenochtitlan. Se compraban y vendían productos agrícolas, telas, piedras preciosas, medicinas y hasta esclavos. Acá vemos, pues, ¿no? El mercader de los aztecas, pues, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Manifestaciones culturales de los aztecas, pues, ¿no? Tenemos por una parte la arquitectura, palacios y templos, diseños de ciudades, ejemplo, Tenochtitlan, sus restos subyacen bajo la ciudad actual de México. En cuanto a la escultura, los trabajos en piedra representaban a dioses relacionados con el cosmos y con la tierra. Y por último, el arte plumario, que emplearon con maestría las plumas para las confecciones de capas, escudos, adornos destinados a la clase alta, ¿no? Después tenemos los avances científicos, el calendario, ¿no? El calendario. Crearon un calendario de 365 días dividido en 18 meses de 20 días. Para ello era posible predecir su visión cíclica de la vida. Y por último tenemos la escritura, que era la creación de códices, que eran documentos que contenían escritura ideográfica, es decir, a través de imágenes. Ejemplo, acá el lagarto, esto significa viento, caza, lagartija, serpiente, muerte, ¿no? Movimiento, pedernal, lluvia significa esto, flor significa esto, perro esto, ¿no? Eran elaborados en hojas vegetales y pieles de animales. En cuanto a la religión, los aztecas eran politeístas. Sus dioses estaban presentes en la naturaleza y se encontraban en permanente conflicto, dividiéndose en buenos y malos. Por una parte tenemos al Huitzilopochtli, que era el dios del sol y la guerra, y por otra parte tenemos al Quetzalcóatl, ¿ya? Que era la serpiente emplumada y dios de la sabiduría, ¿no? El fin de los aztecas, ¿no? ¿Cómo llega? Pues durante el gobierno de Moctezuma II tuvo lugar la llegada de los españoles, liderando por Hernán de Cortés en el año 1519, ¿no? Hernán de Cortés, ¿quién fue? Fue el conquistador español que a comienzo del siglo XVI lideró la conquista del imperio azteca en América Central. Guiado por su determinación, intuición militar y diplomática, con pocos hombres y escasos medios, en poco más de 2 años consiguió reducir al dominio español el vasto imperio azteca, cuya población se estima en 15.000 millones de personas. Imagínense, y solamente Hernán de Cortés fue con 500 soldados españoles. También este es un dato extra, que es la similitud entre el Ayllu y los Calpullis. El Ayllu, ¿no?, andino, que es en la comunidad andina, es el conjunto de individuos o de familias unidas por ciertos vínculos común, como un origen en común real o ficticio, que eran descendientes de un antepasado común mítico y vivían en un lugar determinado. Y el Calpullis azteca correspondía a un grupo de familia o clan integrado por descendientes de un antepasado en común. Similar, ¿no? De igual linaje en el territorio de México, correspondiente a las tribus aztecas o mexicas, antes de la conquista española. Bueno, estimados estudiantes, eso es todo para la clase de hoy. Espero que les ayude bastante, ¿no? Y si tienen alguna duda, me lo hacen llegar. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Hasta pronto.